En el béisbol actual, jugadores como Shohei Ohtani, Aaron Judge y Mike Trout dominan las grandes ligas, logrando hazañas que desafían la lógica. Ohtani brilla como pitcher y bateador, mientras Judge rompe récords de jonrones y Trout es sinónimo de excelencia. Pero décadas atrás, leyendas como Hank Aaron, Willie Mays, Roberto Clemente y Reggie Jackson ya estaban dejando su huella en la historia del béisbol. Eran los héroes de su tiempo, construyendo legados imborrables. Pero mientras esas leyendas hacían historia en los diamantes de Estados Unidos, había un jugador al sur de la frontera que estaba escribiendo su propia leyenda. Un jugador que para muchos podría haber estado a la altura de estos gigantes del béisbol. Un jugador mexicano que hizo historia en cada estadio que pisó en su país y que si hubiera tenido la oportunidad de llegar a las grandes ligas, quizás hoy estaríamos hablando de él como uno de los más grandes de todos los tiempos. Su nombre, Héctor Espino, conocido como el Babe Ruth mexicano. Destrozaba pelotas con su bate y hacía soñar a los aficionados mexicanos. Su poder, su precisión y su consistencia lo convirtieron en una leyenda del béisbol mexicano. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué hubiera pasado si Héctor Espino hubiera jugado en las grandes ligas? ¿Podría haber rivalizado con los mejores de su época, como Aaron o Mize? ¿Cómo hubiera cambiado la historia del béisbol? Y es aquí donde entra la gran incógnita. Un nombre que, aunque no brilló en las grandes ligas, es sin duda el más grande. ¿Qué hubiera sido si...? Héctor Espino, conocido como el Superman de Chihuahua, es considerado por muchos como el mejor bateador mexicano de todos los tiempos. En su carrera, que abarcó 24 temporadas en las ligas de verano e invierno de México, Espino acumuló 453 cuadrangulares, más de 1,500 carreras impulsadas y un impresionante promedio de bateo de .335, cimentando su legado como una leyenda del béisbol nacional. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado en las grandes ligas? En 1964, tras batear 46 jonrones en la Liga Mexicana, fue invitado a jugar en la Liga AAA de Estados Unidos con los Jacksonville Suns, equipo afiliado a los Cardenales de San Luis. Sin embargo, su estadía fue corta y el sueño de verlo triunfar en las grandes ligas nunca se materializó. Problemas contractuales y diferencias económicas con los dirigentes de su equipo en Monterrey lo alejaron de ese salto internacional, pero aquí surge la gran pregunta, ¿con su talento podría haber sido tan dominante en las mayores como lo fue en México? Imaginemos por un momento a Espino enfrentando a los mejores lanzadores de la época, como Sandy Koufax o Bob Gibson. ¿Habría sido capaz de mantenerse a la altura de leyendas como Hank Aaron y Willie Mays? Nacido el 6 de junio de 1939 en Chihuahua, Espino desde joven mostró un talento innato para el béisbol. Su pasión por el deporte lo llevó a destacar en las ligas locales, hasta que, en 1960, con tan solo 21 años, debutó en la Liga Invernal de Sonora con los Yaquis de Ciudad Obregón. Sin embargo, fue reclamado por los Naranjeros de Hermosillo, equipo donde desarrollaría la mayor parte de su carrera y con el que dejaría una huella imborrable en la historia del béisbol mexicano. Espino no solo jugaba para los Naranjeros, sino que simbolizaba la grandeza del equipo y del béisbol en México. En la Liga Mexicana de Verano jugó principalmente para los Sultanes de Monterrey, donde desde su primer año como profesional dejó claro que su talento era algo fuera de lo común. En su temporada de novato bateó .358 con 23 jonrones y 105 carreras impulsadas, logrando el título de Novato del Año en 1962. En los siguientes años, Espino consolidó su dominio en ambas ligas, tanto en la de verano como en la de invierno. Fue campeón de bateo en 5 ocasiones durante la Liga Mexicana de Verano, además de coronarse como el mejor jonronero en 4 temporadas. En la Liga Mexicana del Pacífico acumuló 13 títulos de bateo, 6 títulos de jugador más valioso y fue campeón de carreras impulsadas en 7 temporadas. Para muchos, su poder con el bat y su capacidad para leer a los lanzadores lo ponían al nivel de los mejores jugadores del mundo. Ronnie Camacho relató en su libro una anécdota que retrata de cuerpo entero a Héctor Espino. Ocurrió en el vestidor de los Pericos de Puebla, mientras discutían la estrategia para enfrentar a los Sultanes de Monterrey. El manager de los Pericos, Tony Castaño, estaba dando indicaciones específicas sobre cómo lanzarles a los bateadores.
Al llegar al turno de Héctor Espino, Castaño guardó silencio por un momento, lo que provocó que Esteban Rivera, un lanzador puertorriqueño, se levantara y reclamara. ¿Qué pasó con el que sigue, Tony? Castaño tosió y, sin rodeos, contestó. ¿Quién es, chico? Espino, le respondieron. La respuesta de Castaño fue rápida y directa. Bueno, aquí ya vamos perdiendo 1-0. La reacción de Rivera fue inmediata. Se enfureció, sintiendo que Castaño le faltaba al respeto. Esa noche, él sería el encargado de enfrentar a Espino, y no le agradaba en lo más mínimo que el manager asumiera que ya estaban perdiendo simplemente porque Espino estaba en el line-up. Como bien lo dijo Jorge Berry, quien no considere a Héctor Espino como el más grande pelotero en la historia de nuestro país, no ha seguido con atención la ilustre carrera del niño asesino. Mientras tanto, Tomás Morales afirmó que Espino no quiso ir al gran circo y los aficionados mexicanos salimos ganando, porque pudimos ver en acción al mejor bateador de todos los tiempos. Además de su destreza técnica, Espino tenía una presencia casi mítica en el terreno de juego. Mago Septien, una de las voces más respetadas del béisbol en México, lo describió como un espectáculo de ligas mayores en la Liga Mexicana. Y no era el único que pensaba así. Jim Mahoney, un exjugador y manager estadounidense, afirmó: «He visto atentamente a Héctor Espino y este señor tiene bate de ligas mayores». Su talento era indiscutible. Espino era una leyenda viva en el diamante. Los estadios se llenaban para verlo jugar y cada vez que se paraba frente al plato, los aficionados esperaban con ansias otro batazo fuera del parque. Jorge de la Serna fue más allá al describir su impacto en la Liga de la Costa. Decir Espino en la Liga de la Costa es como decir Alá para los mahometanos o Dios para los judíos y cristianos. El mismo Orestes Miñoso, estrella cubana de las grandes ligas, mencionó: Espino habría sido estrella de muchos años en el béisbol del mundo. Estas palabras lo resumen todo. Espino no solo dominaba en México, sino que, en la mente de muchos, tenía el potencial para brillar a nivel global. Para sus compañeros y rivales, no había duda. Beto Ávila, el primer mexicano en ganar un título de bateo en las grandes ligas, lo dijo claramente: no ha habido un bateador como él en la Liga Mexicana. Espino jugó hasta 1984 y aunque nunca llegó a pisar un diamante de grandes ligas, su legado en México fue suficiente para inmortalizarlo en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1985. Los números de Héctor Espino en el béisbol mexicano son, sin duda, impresionantes. En sus 24 temporadas en la Liga Mexicana de Verano, Espino alcanzó un promedio de bateo de .335, acumulando 2.752 hits y 453 home runs. También se destacó en carreras impulsadas, con un total de 1.573. En 1962 fue nombrado Novato del Año y a lo largo de su carrera se coronó como campeón bateador en 5 ocasiones y como el mejor jonronero en 4. Ahora, al comparar estos números con los de jugadores contemporáneos en las grandes ligas, es importante adoptar un enfoque equilibrado. Shohei Ohtani ha revolucionado el béisbol moderno al sobresalir tanto como bateador como lanzador. En 2021, Ohtani conectó 46 home runs y acumuló un promedio de bateo de .257, además de ser un lanzador destacado con una efectividad de 3.18. En 2022, Aaron Judge rompió el récord de home runs en una sola temporada en la Liga Americana, al conectar 62, terminando ese año con un impresionante promedio de .311 y 131 carreras impulsadas. Comparando con otros jugadores de la era de Espino, el legendario Roberto Clemente tuvo una carrera similar en términos de longevidad y logros. Clemente, en 18 temporadas en las grandes ligas, acumuló 3.000 hits y un promedio de .317. Además de ser un destacado defensor y un ícono fuera del campo, Willie Stargell, otro gigante de su época, conectó 475 home runs y fue clave en el éxito de los Pittsburgh Pirates durante la década de 1970. Si bien sería justo considerar que Héctor Espino, con su talento y habilidades, podría haber tenido un impacto notable en las grandes ligas, también es esencial reconocer que habría enfrentado desafíos significativos
significativos. La calidad de los lanzadores en la MLB, la competencia feroz y las exigencias físicas y mentales son aspectos que no se pueden subestimar. Imaginemos que Espino hubiera jugado en la MLB. Su estilo de bateo y su capacidad de hacer contacto lo habrían llevado a tener temporadas destacadas, pero los lanzadores de la MLB, como Sandy Koufax y Bob Gibson, eran conocidos por su dominio en el montículo. En su época, grandes figuras como Roberto Clemente, Hank Aaron, Mickey Mantle estaban brillando en las grandes ligas y Espino habría tenido que enfrentarse a una competencia de élite. Es tentador imaginar que, de haber jugado en las grandes ligas, Espino podría haber alcanzado cifras impresionantes, como 500 home runs o 3,000 hits. Por ejemplo, si consideramos que mantuvo su promedio de bateo de .335 en la MLB, habría necesitado aproximadamente 8,500 turnos al bate para alcanzar 3,000 hits, un reto significativo dado el nivel de competencia. Si extrapolamos las estadísticas de Espino en la Liga Mexicana, donde promediaba alrededor de 25 jonrones por temporada, es razonable pensar que en la MLB podría haber tenido temporadas de 20 a 30 jonrones. Aunque es difícil decir con certeza cuántos jonrones habría alcanzado, un número entre 300 y 400 jonrones en una carrera larga y saludable sería una proyección justa. Pero esto también dependería de factores como lesiones, adaptación a los lanzadores de élite y su capacidad para mantener la consistencia en un entorno diferente. No obstante, su grandeza en México es innegable y sus logros hablan de un jugador que, de haber tenido la oportunidad, podría haber dejado su marca en el béisbol mundial, aunque con una trayectoria probablemente marcada por desafíos significativos. Con 13 campeonatos de bateo en la Liga de Invierno y 6 títulos de jugador más valioso, Espino se convirtió en un ícono del béisbol mexicano. Sus 299 jonrones en la Liga Invernal de Sonora son un testimonio de su capacidad para producir en el campo y de su estatus como uno de los mejores slugger de su época. Su legado no solo radica en los números, sino también en el respeto y admiración que ha generado entre sus colegas y cronistas deportivos. En resumen, Héctor Espino es un gigante del béisbol mexicano. Su carrera, marcada por logros impresionantes y un talento inigualable, sigue inspirando a nuevas generaciones de jugadores. Hoy te invitamos a reflexionar sobre su legado y a compartir tu opinión. ¿Qué crees que hubiera logrado Espino en la MLB? Lo consideramos uno de los mejores peloteros de la historia, tanto en México como en el mundo. Deja tus comentarios abajo y únase a la conversación sobre este fenómeno del béisbol que, sin duda, merece ser recordado y celebrado.